En este análisis vamos a meternos de lleno en una idea que, la verdad, sacude los cimientos de la física. Es la propuesta de que la masa y el tiempo no son piezas fundamentales del universo, sino propiedades que emergen de la pura información. Vamos a ver los lenguajes matemáticos que se están usando para describir esta visión tan radical de la realidad. La pregunta que lo va a guiar todo es esta. ¿Son la masa y el tiempo propiedades, irreductibles del universo? ¿O son más bien una especie de ilusión? Algo que emerge de un nivel mucho más profundo, un nivel puramente informacional. Para intentar responder, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Aquí la tenemos. Primero, echaremos un vistazo al mapa de las distintas escalas de la realidad. Después, nos vamos a ir al ejemplo más simple que existe, el pulso de solo 2 bits de información. Luego, veremos cómo conectar estas ideas con la física que ya conocemos, destilaremos los principios clave y cerraremos con la propuesta formal. Empezamos con el primer lenguaje, que es la perspectiva más abstracta de todas, el mapa de las escalas de la realidad, una manera de intentar desvelar la arquitectura misma de la existencia. Y para dibujar este mapa se usa la teoría de categorías. Que no asuste el nombre, ¿eh? Pensemos en ella como si fuera un mapa de mapas. Es un lenguaje matemático de muy alto nivel que no se centra en los detalles de las cosas, sino en cómo se relacionan los distintos sistemas y las diferentes escalas de la física entre sí. Es, digamos, la vista de pájaro de la realidad. Esta teoría lo que hace es organizar la realidad en capas. En el nivel más fundamental de todos, que llamamos L0, tendríamos los bits de información holográfica, el sustrato básico. Cuando estos bits se agrupan, forman la siguiente capa, L1, que es la que ya reconocemos como partículas. Y estas, a su vez, al agruparse, forman L2, la capa de los átomos. El proceso matemático para pasar de una capa a la siguiente, esa especie de zoom hacia afuera, se llama coarse graining o agrupamiento. Es un poco como pasar de ver los píxeles individuales de una pantalla a ver la imagen completa. Al subir de nivel, perdemos los detalles finos, pero ganamos estructuras más grandes y complejas. Y aquí es donde llega la idea verdaderamente revolucionaria. En esta visión, el tiempo deja de ser un reloj universal que hace tic-tac para todo el cosmos. Se convierte en una propiedad que emerge en cada capa, una medida de la complejidad interna y las correlaciones de un sistema. Un átomo, por lo tanto, tendría su propio tiempo interno, que es distinto al de las partículas que lo componen. De acuerdo, si esa era la vista panorámica, ahora vamos a hacer un zoom radical. Vamos a bajar al detalle mínimo para ver el pulso de 2 bits y cómo la realidad podría, literalmente, computar la masa a partir de las interacciones más sencillas que podamos imaginar. Para esto, cambiamos de lenguaje. Ahora vamos a modelar la realidad como un inmenso grafo dinámico. Imaginemos una especie de red social cósmica. Los nodos son los bits de información y los enlaces que los unen representan la fuerza de su correlación. O sea, cómo de intensamente hablan entre sí. Y ahora pensemos en el sistema más simple posible dentro de esta red. Solo 2 bits de información. 2 nodos, conectados por un enlace que les permite intercambiar su estado. Pasar de 0 a 1 y de 1 a 0. Nada más. Pues lo fascinante es que este sistema tan simple tiene 2 estados de energía. Uno de baja energía, sin ninguna brecha energética, que sería el equivalente a no tener masa, y otro de alta energía, donde los bits se correlacionan de una manera muy específica y de repente aparece una brecha de energía, un salto cuántico. Esa brecha, eso es precisamente lo que interpretamos como masa. Y esta es la ecuación que sale. La masa efectiva no viene de ninguna sustancia física, sino que es directamente proporcional a omega, que es la tasa de intercambio de información entre esos 2 bits. La masa, en su forma más pura, es el zumbido de la correlación, una frecuencia de intercambio, ni más ni menos. Y la cosa se pone todavía mejor. Si este par de bits correlacionados se mueve a través de la red más grande, la propia geometría de la red altera su reloj interno, y de esta interacción, de forma completamente natural, surge el famoso factor de Lorentz de la relatividad y también la propiedad de la inercia. No hay que postularlos, simplemente emergen de la dinámica de la información. Muy bien, hemos visto el mapa general y un ejemplo súper concreto. Ahora viene el paso crucial. ¿Cómo conectamos todo esto con el lenguaje que ya usamos en la física, con la mecánica cuántica? Bueno, pues vamos a traducirlo. El puente para esa traducción es el álgebra de von Neumann. Este es el potente conjunto de herramientas matemáticas que se usa en la teoría cuántica de campos. En este marco, lo usamos como una especie de piedra de Rosetta para poder describir los bits de información y sus interacciones en un lenguaje que un físico teórico reconoce al instante. Y claro, esto redefine por completo lo que entendemos por partícula. Un electrón, por ejemplo, ya no es un punto sólido. Es un patrón de correlación estable y persistente.
una especie de onda o vibración que se propaga por esa red holográfica. Matemáticamente, se describe como un operador que actúa sobre la red. Podemos visualizarlo de forma sencilla. Por un lado tenemos un estado de vacío, que sería la red en su estado base, tranquila. Y por otro tenemos el estado de una partícula, que no es más que una excitación estable, un zumbido localizado y persistente sobre ese vacío. Una perturbación que se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Y la masa? Pues en este lenguaje la masa es simplemente el autovalor de ese operador. ¿Y qué significa eso en cristiano? Pues es un número que cuantifica la resistencia que tiene ese patrón a ser desplazado. Es una medida de su terquedad, de cuánto se resiste a moverse por la red. La inercia, una vez más, emerge de forma natural. Hemos explorado 3 lenguajes distintos: el de las categorías, el de los grafos y el de las álgebras. Ahora, toca sintetizar todo lo que hemos visto en un conjunto de reglas o axiomas que definirían cómo sería una realidad basada puramente en información. Estos 3 lenguajes convergen en 3 principios clave. El primero, el sustrato fundamental de la realidad no es la materia ni la energía, es la información. El segundo, la métrica, la distancia, no se mide en metros, se mide en correlación, en entrelazamiento. Y el tercero, la masa no es una sustancia, es la persistencia de esa correlación frente al cambio. Así de simple, y a la vez así de profundo. Y con todo esto llegamos a la propuesta formal. Hemos hecho un viaje desde los bits más abstractos, hemos pasado por 3 lenguajes matemáticos distintos, hasta llegar a un conjunto de ecuaciones y principios bien concretos. Fase 3. La propuesta formal. Hemos pasado de los bits a las ecuaciones, demostrando que la masa y el tiempo son hijos de la correlación. El lenguaje matemático está asentado. En el próximo capítulo cruzaremos el puente definitivo, modelando la transición entre capas. Veremos cómo una propiedad biológica emerge de enlaces físico-químicos y propondremos el modelo específico para ese salto de nivel. Te espero allí.